Detrás de mí hay un Mitsubishi Evo abandonado durante más de 5 años, un icono japonés del mundo del motor que apareció en la saga de películas Fast and Furious. Tiene 600 caballos y 125.000 euros en modificaciones. Su dueño, después de unos años, decidió volver al país y se lo encontró en este estado. Un interior completamente destrozado que impide el uso de este coche y un exterior que necesita una buena dosis de limpieza para que vuelva a lucir como nuevo. Pero esto no es lo peor de todo, sino que además la bomba de combustible no funciona, imposibilitando el arranque del motor y obligándonos a sacar el coche en grúa. En el proyecto de hoy cuento con la ayuda de Leandro para que la recuperación de este coche sea más sencilla que nunca. El objetivo será recuperar su valor actual de 60.000 euros. Ahora sí, ya estamos por la nave y fijaros cómo ha cambiado esto desde la última vez que lo vimos, porque ya tenemos nuevo suelo que además nos va a estar acompañando seguro durante muchísimo tiempo, porque estamos flipando con la calidad que tiene. Así que de corazón darle las gracias a ProTile, que han sido los que nos han ayudado con la instalación y diseño de todo este suelo, que la verdad nos lo han instalado en tiempo récord, porque si no hubiera sido imposible tenerlo para este vídeo. Y además tenemos nuevas luces que seguro que nos van a estar ayudando muchísimo en algunos procesos de limpieza. Así que vamos a ver cómo queda esto. Comenzaremos con un prelavado del exterior, que nos va a permitir ver el real estado de la carrocería y si está muy contaminada. También limpiaremos a fondo las llantas para que se vean como nuevas en el resultado final. Con este motor tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha electrónica, no podemos gastar agua a presión y os enseñaremos cómo limpiar un motor con vapor. Y después de todos estos procesos quedarán los dos pasos más sencillos: un lavado a mano con champú de pH neutro y un buen secado para que lo último que falte sea pulir. Mientras me encuentro limpiando las llantas, aprovecho para comentaros que la web de Bassmotor vuelve a estar abierta y además viene con cambios muy interesantes desde la última vez que la visteis. Ahora contamos con muchísimas funciones para saber cuál es el producto que necesitáis para cada cosa. Por ejemplo, ahora nos encontramos limpiando las llantas e imaginaros que queréis saber los productos que estamos utilizando para esta parte o para cualquier otra. Pues gracias a un coche interactivo que hemos añadido en la web, simplemente tenéis que seleccionar la zona y os aparecerán los productos que nosotros os recomendamos para cada limpieza. Todos estos cambios y muchos más que hemos incorporado en la web los hemos conseguido gracias a Daniel, que es quien nos ha ayudado con el diseño, las incorporaciones y las ideas nuevas que hemos añadido. De verdad, es un auténtico crack, y si alguno de vosotros está pensando en empezar en el comercio electrónico, tiene algún proyecto entre manos o sois más expertos o menos, de verdad que os puede ayudar muchísimo. A nivel de asesoramiento es brutal y de todo lo que necesitáis para crear una nueva web. Así que yo mientras me quedo limpiando las llantas e ir a echarle un ojo. Y recordaros que en todos los vídeos que realizamos hacemos un sorteo de 150 euros en productos de Bassmotor, así que os dejamos el ganador del último vídeo que realizamos, y recordaros que si dejáis un comentario en este vídeo entraréis en el sorteo que hay activo ahora mismo.
Y después de toda la limpieza exterior hemos hecho un lavado a mano y un secado y nos hemos dado cuenta de un problema, y es que fijaros por aquí tenemos marcas de resina. Esto suele ser más normal de lo que parece en muchísimos coches, no tiene por qué estar abandonado, y el crack de Leandro Landete tiene una técnica que de verdad funciona. A mí me solucionó mi coche, así que te dejo que le cuentes a la gente qué tienes ahí y cómo vamos a solucionar esto. Es muy fácil. Una bayeta, álcohol isopropílico puro, sin estar al sol, otra vez, ¿ok? Nada de rascar. Lo que vamos a hacer es, cuéntamelo, esto, Dame. aquí, lo empapa, lo moja, ¿ok? Mira, ¿ok? Dejamos reposar arriba de la resina, lo apretamos un poquito, esperamos de 2 hasta 5 minutos, dependiendo. Va desapareciendo. Hay un poquito de residuo, no sé si la cámara va a apreciar. Lo que hacemos es flotamos arriba, circular, sin hacer fuerza, y seguramente se fue. Y una Muy cosa bien. muy importante que me ha comentado Leandro antes es que no sé si llegáis a apreciarlo, pero queda un poco de marca en la pintura. Esto es básicamente porque al final la resina tiene ciertos componentes que se comen la laca de la pintura. Os vamos a enseñar también cómo corregir esto en el vídeo, ya que vamos a empezar a introducir tips de pulido, como ya os dijimos en anteriores vídeos, así que os enseñaremos cómo corregir esto un poquito y que el coche se vea como nuevo. Pensaríais que ya hemos llegado al 50% del proyecto, pero la realidad es que solo acabamos de empezar. Donde tenemos el verdadero problema es en el interior, ya que tenemos piezas de gran valor, como estos asientos recaro de más de 1.500 euros la unidad, con los que vamos a tener que tener muchísimo cuidado para que se vea un resultado increíble. Así que vamos con los 6 pasos para dejar el interior como nuevo. Quitando los asientos me he dado cuenta de realmente la suciedad a la que estaba expuesto este coche en la fábrica de cemento, como os comentamos anteriormente en el vídeo, y es que fijaros debajo de la alfombrilla cómo se encuentra la moqueta completamente limpia, y estoy seguro de que el coche, cuando lo veáis finalizado, va a ser un estado completamente nuevo. Debía estar muy bien cuidado antes de dejarlo abandonado, porque fijaros cómo estaba. Seguimos limpiando el interior, y es que, como os había prometido, tenemos bastante lío. Hemos acabado ahora con la zona delantera, salpicadero y volante, y quería mostraros en qué estado se encuentra la piel. No hay ningún desperfecto, está increíble en cuanto a condición, y además lo que nos hemos dado cuenta, y es muy guay, es que es caja de 6 velocidades. No sé si lo sabíais, pero el Mitsubishi Evo 9, cuando llevaba la caja de 6 velocidades, es porque es la versión MR, que es la más tocha, con tracción a las 4 ruedas, suspensión Blistein, y vamos, el coche completamente equipado. Así que por esa parte top. Puede ser que esta unidad se vea increíble cuando acabemos. Quedarán los asientos, con los que hay bastante faena. Así que vamos a seguir viendo cómo se ve este coche. Tú no me prometiste que este coche iba a ser fácil, ¿eh? Ay, pero... ¿Eh? Sí, está fácil. Conmigo, todo fácil. ¿Por qué? Porque se nos está complicando, ¿eh? ¿No? ¿O qué? No, claro que no, Diego. Complicado fue de Dana, el ponte aquí. Este está como chupado. Bueno, es que el cemento es complicado. Mira, ven, enseña eso. Después que limpia todo bonito, es que claro, debe aparecer cositas. En vídeo no se llega a ver, ¿vale? Os voy a poner aquí para que lo veáis,
pero sigue quedando suciedad. Lo que pasa que, claro, esto es lo típico que no se enseña en el vídeo, pero que nosotros luego detallamos y lo dejamos perfecto. Chavales, vamos con la limpieza de estos asientos recaros. Que madre mía, no veas tú para limpiarlos. O sea, es una vergüenza de verdad que hayan coches que están así con lo que valen. O sea, para esto véndelo, ¿no? ¿O qué opináis vosotros? Porque para tener esto en este estado no merece la pena. ¿Qué problema os estáis encontrando? Pues básicamente que lo malo del cemento no es quitarlo de la superficie, sino de todos los rincones donde lo estamos encontrando. Básicamente, si veis aquí, todas las costuras se llenan de cemento y hay que ir, pues básicamente con vapor y bayeta hasta que consigamos quitarlo. Te recuerda el barro, ¿no? Me recuerda al barro. Hay que darle más, Leandro. ¿El vapor ayuda? Ayuda básicamente porque como entra un poco a presión sobre la costura, como veis, pues llega más lejos de lo que podríamos llegar nosotros con el pincel. Entonces así, y luego repasando, es muy recomendable que en caso de que hagáis esto alguna vez, ¿vale? Y lo hagáis sobre todo sobre zonas de piel, Leandro va a estar muy orgulloso de que diga esto, ¿vale? Muy importante que luego nutráis bien la piel, básicamente porque el vapor seca mucho y si luego no hacemos una buena nutrición de lo que es la zona, pues se va a quedar muy seca y esto puede hacer que se cuarte la piel, cosa que no queremos para nada. Aprendido el chaval. Aprendo. Aprendido. Y por eso no merece llevar palos. Básicamente vamos a echar 360 el producto desengrasante de Más Motor para empezar a limpiar lo que son las alfombrillas. Aquí me he quedado sin producto, así que ahora echaremos más. Y básicamente lo que vamos a hacer es una limpieza con el cepillo, un poquito de agua y el producto para dejarlas como nuevas. Wow, ahora sí que proyecto prácticamente finalizado. Está Leandro acabando de montar los asientos recaro y ya lo tendríamos todo el interior. De verdad, la limpieza ha sido mucho más exigente de lo que nos esperábamos, así que suscribiros y activar la campanita si os gusta este contenido y queréis que traigamos más coches abandonados. Y estamos a punto de llegar a 1 millón de suscriptores, así que creo que no hay mejor manera de demostrarnos que os está gustando esta serie que siguiéndonos y apoyando el contenido. Me veis con una maquinita de pulido y es que, como os comentamos en una de las partes del vídeo, tenemos ciertas marcas de resina que tenemos que conseguir quitar y corregir sobre la pintura, así que vamos a aprovechar para daros unos cuantos tips de pulido y que ya vamos, seáis todos unos pros y podáis hacer esto sobre vuestra carrocería y que se vea como nuevo. Una de las cosas que la gente no hace de normal es que para pulir bien tiene que descontaminar, obligatorio. Para mí es la principal y más importante, hacer una descontaminación. Para ti que quieres aprender a hacer un poquito de casa y tener una maquinita ahí y quieres practicar en su coche, recomiendo este tipo de ratón, es mucho más cómodo y no es como la arcilla, porque la arcilla marca mucho, ¿vale? Entonces vamos con el ratón y aquí hay agua con shampoo neutro. Para que la gente les quede claro, entonces este artilugio de aquí, por decirlo de alguna forma, es más práctico que la propia arcilla que normalmente se utiliza. Sí. Pues demuéstraselo cómo funciona y muy fácil. Vamos a ver. Leandro, ¿por qué para los principiantes es muy importante una cinta como estas? Cambiamos
Toma. Muy importante. Cuando vamos a pulir, tenemos que tapar los bordes, los cantos. Ejemplo, si vamos a pulir este plano, lo que puede venir a tocar, que seguramente va a tocar, tenemos que taparlo. Ejemplo, mira, si yo pulo aquí, me toca. Si toca, puede ser que me va la pintura de esta pieza. ¿Ok? Un poco más de cerca. Mira. Entonces, ¿qué hacemos, Diego? Poner cinta en todos los cantos. Exactamente. Para que los inútiles como yo no la liemos. Un poquito. Mira, muy bonito. ¿Vale? Yo lo pongo aquí. Y ahí si vengo con la máquina trabajando a tope, no tengo preocupación. Pero mira, mira editor, mira. ¿Has visto? Sí, sobre todo en principiantes creo que es algo bastante importante. Sí. Yo he estado con Leandro viendo y observando alguna cosa y alguna vez he cogido alguna máquina en algún momento y he estado a punto de liarla si no llega a ser por esta cosita. Pues como os comentamos al principio del vídeo, uno de los problemas que teníamos era que no conseguíamos arrancar el coche. Conseguimos saber que era debido a la bomba de combustible, por lo que teníamos la esperanza de poder conseguir una a tiempo para poderos enseñar el sonido de esta bestia en el vídeo, pero la verdad que ha sido imposible cuadrarlo para que llegue a tiempo y la hemos pedido de todas formas para ver si en el próximo vídeo podemos arrancarlo. Así que cruzar los dedos y a ver si podemos verlo en el siguiente vídeo. Vamos con las tomas finales.